Buenas noches, buenas noches. Vamos iniciando este video en vivo hoy otra vez. Como todos los domingos, vamos a ir esperando que se vayan conectando. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí conectándose. A mí todavía no me aparece quienes están conectados, pero sé que van a ir apareciendo después. Mientras tanto, vamos anunciando las radios en las que estamos saliendo. Gracias, ahí me entran a aparecer todos los que están conectados. Paulina, Marta, Dios te bendiga. Mari, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí presentes para escuchar la palabra. Hoy prometo que va a ser corta. Tengo el tiempo marcado. Así que gracias por estar conectados, a los pastores que se conectan también domingo tras domingo para escuchar la palabra de Dios y compartir junto conmigo este tiempo. Gracias, espero serles de bendición. Vamos anunciando las radios en las que estamos saliendo: 93.3 Radio Victoria, 92.1 FM Futuro, 97.9 Radio Vida de San Bernardo, que a veces transmite en diferido, está transmitiendo en diferido, 96.7 Radio Amistad de Corzuela y 89.3 Radio 3 de Corzuela. Hoy el mensaje que tengo para compartirles es cortito, es sencillo, no es una palabra muy profunda, pero es lo que Dios puso en mi corazón en estos días. Creo que fue Dios y espero que te sea de bendición. Gracias por estar conectados. Hay un saludo a Itra, a su papá también, que me escuchan. A los que están domingo tras domingo presentes acá escuchando también, gracias por conectarse. Les invito a abrir sus Biblias ahí a los que tienen. Acuérdense de tener para anotar Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, vamos a ir viendo unos versículos de ahí. Romy, Dios te bendiga. Qué lindo que estés conectada. Éxodo capítulo 14. Vamos a ir viendo unos versículos, ¿sí? Ahí sí vos podés ver el título, decía estar firmes, estad firmes. Y es la palabra que quiero compartirte hoy. Esta historia de Éxodo 14 es la historia del pueblo de Israel, es una historia muy conocida, incluso hubo una novela acá de Moisés que fue repercusión en todo el mundo prácticamente. Cuando el pueblo de Israel estaba ahí esclavo en Egipto, dice que estuvieron casi 430 años de esclavitud. Y esta historia acá que se relata en Éxodo 13, final de Éxodo 13, capítulo 14 también, tiene que ver con esto, con esa salida del pueblo de Israel de Egipto y cuando se ven enfrentados con el Mar Rojo. Dios permite que ellos rodeasen el camino del desierto, del Mar Rojo, y se encuentren ahí con el Mar Rojo enfrente y el ejército egipcio detrás que los venía persiguiendo, porque se dieron cuenta que estaban perdiendo esclavos, y entonces Dios endureció el corazón del faraón y el faraón empezó a perseguir nuevamente al pueblo de Israel. Y Dios permite que se encuentren con el Mar Rojo ahí. Y bueno, y ahí Dios hace ese milagro extraordinario en donde las aguas son divididas y ellos cruzan el mar en seco. Y de eso quiero hablarte hoy, en esta noche, de esa historia de libertad, ¿no? Cuando el pueblo de Israel cruza por el Mar Rojo en seco. Y lo interesante de esto es que Israel fue esclava hasta tanto cruzó el Mar Rojo. Israel no fue libre de sus opresores ahí, de quienes lo tuvieron cautivos tantos años, hasta que Israel cruzó por el Mar Rojo. Y es una historia interesante, es un dato muy interesante, la libertad del pueblo tras el cruce por las aguas, tras el cruce por el Mar Rojo.
Y hay una palabra, que hay una declaración de fe y de confianza en Dios que Moisés le dice al pueblo de Israel antes de que Dios haga ese milagro extraordinario en el Mar Rojo. Y fíjate ahí en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Moisés le dijo al pueblo, y quiero que tengas ahí tu marcador y que me prestes atención porque es muy cortita la prédica de hoy. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Marca ahí, estad firmes. Márcalo. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el versículo 14. Y en el versículo 15, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Marca ahí esa palabra, marchen. Dos frases que marcamos: estad firmes y marchen. Y le dice Dios a Moisés: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y ahora vamos al versículo 21 y al versículo 22 de Éxodo 14 para los que se están conectando. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase, y presta atención a este detalle, por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, dice el versículo 22, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Si prestaste atención al detalle del versículo 22, yo siempre, cuando era chica, siempre pensé que, bueno, Dios le dijo a Moisés ahí que haga ese milagro, tenía la vara en su mano y extendió su mano sobre el mar, y yo siempre pensé cuando era chica que las aguas se dividieron y que ellos pasaron en seco, así nomás, que la tierra estaba seca de por sí sola, o sea que fue un milagro de Dios. Sin embargo, cuando veo este pequeño detalle, gran detalle, que dice en el versículo 21, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Dios permitió que toda aquella noche, Dios hizo que toda aquella noche sople un recio viento oriental que hizo que las aguas se dividan y secó el camino por el que el pueblo de Israel pasó en seco, con las aguas por paredes. Y no es que el viento recio oriental o el viento oriental le robe la gloria a Dios, porque fue Dios mismo el que permitió este viento. Fíjate, si prestas atención al versículo, dice: e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Fue Dios el que permitió, Dios hizo que ese viento sople y divida las aguas y ellos puedan pasar en seco. Y hoy quiero hablarte ahora un poco de ese recio viento oriental, del viento oriental, también conocido en esos lugares como viento del este o viento solano, porque nacía de donde salía el sol, entonces se lo conocía como viento solano. Viento del este o viento solano. Y quiero hablarte de ese viento que Dios permite para nuestro bien. La historia de libertad del pueblo de Dios, la historia de libertad de los hijos de Dios tras el recio viento solano. Y las características de este viento, para que conozcas un poco, este viento tenía fama de destructor, de devastador, porque lo que hacía este viento era secar las plantas, era sofocante, ardiente, perjudicial para las plantas, era un poco como el viento norte del Chaco, ¿no? Caliente, sofocante, era perjudicial para las plantas, quemaba las hojas de las plantas, dañaba las plantaciones. Fue el viento que traía las plagas de langosta.
secaba los viñedos, por ejemplo, en Palestina, las plantas en general. En Egipto dañaba las espigas de trigo. Este viento fue con el que Faraón allá, cuando José le interpretó los sueños, Faraón soñó con este viento y las espigas que estaban secas a causa del viento solano. Y representaba en ese sueño, para cuando José lo interpreta, representaba hambre. O sea que era un viento que tenía características muy feas, tenía características de destructivo, de devastador, de sequía, de hambre. Sin embargo, fue el viento que trajo libertad al pueblo de Dios. Fue el viento que permitió que las aguas se dividieran y el pueblo de Dios pase en seco por el mar y recupere la libertad que tantos años se la había robado los egipcios, que se la habían robado los egipcios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay situaciones que vas a atravesar que tienen todas las características de este viento solano, que producen sequedad, que tienen todas las características de ser agobiantes, que te sofocan, que te ahogan, te cansan. Hay situaciones que queman un montón de cosas en tu vida, pero que Dios permite para traerte libertad. Tienen todas las características de este viento solano. Y muchas veces parece ser el final, parece ser molesto, son situaciones que te agobian, que te cansan y quizás vos estás viviendo situaciones así en este momento. Todo lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia, todo lo que se está dando en el mundo, los incendios, tienen toda la característica de este viento solano que pareciera ser destructivo, devastador, cansador, agobiante, que quita las esperanzas en el corazón. Sin embargo, es el viento que está secando el camino para que el pueblo de Dios pase en seco. Es el viento que está trayendo libertad, que está permitiendo que las aguas sean divididas y el pueblo de Dios recupere esa libertad, el pueblo de Dios sea libre espiritualmente. Es el viento que está permitiendo Dios en tu vida con la situación que estás viviendo para que recuperes la libertad, para que seas libre de una vez. Ese mismo viento solano que estás viviendo va a terminar de secar todas esas áreas en tu vida que parecen que a Dios no agradan, todas esas áreas en tu vida que fueron creciendo, que a Dios no le agradan. Y este viento va a quemar eso para que la persona de Cristo crezca en tu vida, para que la persona de Cristo crezca en todo tu interior. Ese viento solano es el que va a traer victoria a tu vida. Ese viento solano que estás viviendo va a terminar de quemar todos esos malos tallos, malos frutos que fueron surgiendo. Y aunque ahora parezcas una planta seca y sin vida, vas a volver a reverdecer porque hay victoria de Dios para tu vida tras el recio viento solano que estás viviendo. Dios permitió que el pueblo de Israel viva ese viento solano que sopló toda aquella noche y dice que ellos tardaron aproximadamente 7 horas en cruzar el Mar Rojo para recuperar esa libertad, para que Dios mate de una vez a todo el ejército egipcio que venía tras ellos y ellos puedan recuperar esa libertad. Dios permitió ese viento solano y el viento solano secó el camino por el que el pueblo pasó y dividió las aguas y ellos tenían las aguas por muro y el paso en seco. ¿Habrá sido molesto el viento? Seguramente habrá sido molesto. Pero yo quiero que prestes atención a este detalle. El viento solano, el mismo viento que para el pueblo de Dios estaba siendo de bendición, porque estaba trayendo libertad para el pueblo de Dios, para el ejército egipcio estaba siendo una molestia. Para el ejército egipcio estaba siendo de maldición, porque ellos estaban perdiendo esclavos. El pueblo de Dios con el viento estaba ganando libertad, mas el ejército egipcio estaba perdiendo esclavos. ¿Qué te quiero decir con esto?
Que esta situación que estás viviendo, que parece agobiante, que parece ensordecedora, que tiene todas las características de devastación, que parece que no te trae esperanzas, para vos te está abriendo camino, para vos te está abriendo camino de victoria, para vos está trayendo libertad en muchas áreas de tu vida, pero también para tus enemigos está siendo de maldición. Todos los angustiadores de tu alma, los opresores de tu alma, con esta situación que estás viviendo, ellos están perdiendo. Hay victoria de Dios para tu vida a través del recio viento solano, pero hay vergüenza y devastación para tus opresores, para tus enemigos, para tus angustiadores. Párate firme en esa promesa. Párate firme en esa promesa en este tiempo. Cuando veas las situaciones abrumadoras de sequedad, de angustia, de sofocación que te rodean, párate firme en esa promesa de Dios y sabes que eso a vos te trae la victoria y que a través de esas situaciones Dios prepara mesa delante tuyo en presencia de tus angustiadores. La vergüenza, la devastación la va a vivir el angustiador de tu alma, el opresor de tu alma, todo lo que el enemigo quiso sembrar en este tiempo en tu corazón, en tus pensamientos, trayendo angustia y opresión a tu alma, va a terminar de desaparecer en el nombre de Jesús, porque hay victoria tras el recio viento solano y el Espíritu de Dios levanta bandera de victoria sobre tu vida. Hay un versículo muy conocido que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Amás a Dios? Si amás a Dios, párate firme. Cree en que el viento solano te trae victoria. ¿Fuiste llamado conforme a su propósito? Entonces cree que el viento solano te trae victoria. Para vos es para victoria, para vos es para bien, para vos te trae un futuro lleno de gloria, lleno de esperanza. Y como Moisés le dijo al pueblo ahí: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en el versículo 13 le dice: no temáis, estad firmes, no temas. Párate firme, firme en las promesas de Dios. Párate firme, porque todo obra para bien. Todo lo que estás viviendo, toda esa opresión, todas esas situaciones que parecen secarte, quemarte, obran para bien. Están sacando en tu vida, están despertando en tu vida algo glorioso. De las peores catástrofes, de las peores situaciones, la iglesia de Dios siempre se despertó en avivamiento. De las peores situaciones, el Hijo de Dios siempre se despierta en avivamiento. Siempre se despierta en gloria, en victoria, porque eso es lo que Dios promete a sus hijos. Nosotros no tenemos la batalla perdida. Nuestros enemigos, nuestros opresores, nuestros angustiadores, sí. A nosotros Dios nos prepara mesa delante de ellos y delante de ellos nos sirve. Situaciones que potencian tu vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Y me hace pensar en este pasaje cuando Dios le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te estás sintiendo débil frente a todo lo que estás viviendo? Que te baste su gracia, que te baste la gracia de Dios para que su poder sea perfeccionado en tu vida y su gloria sea manifiesta a través de esta situación. Yo lo creo, lo vas a vivir, porque es lo que Dios promete para sus hijos, es lo que Dios promete para su pueblo. Si prestas atención a toda la lectura de este suceso, yo te invito a que después en tu casa con tiempo leas ese capítulo 13, ese capítulo 14 de Éxodo. Es una historia muy, muy hermosa y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Hay palabras ahí, hay frases ahí
dichos por Dios mismo y dichos también por este líder que guiaba al pueblo de Dios a la libertad, que van a penetrar en tu corazón y te van a ayudar a fortalecerte y a mantenerte firme en estos tiempos difíciles. Y si prestas atención a la lectura en Éxodo capítulo 13, versículo 18, y esto a mí también me llamó mucho la atención, Éxodo capítulo 13, versículo 18, dice así: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios permitió, antes de hacer este milagro, volvemos un poquito para atrás, antes de hacer este milagro, Dios permitió que el pueblo de Israel rodease el camino del desierto y se enfrentase al Mar Rojo. Pero dice el versículo 18, la segunda parte del versículo 18 dice: y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Sabes qué significa esa palabra armados? Armados significa que marchaban en formación de combate. El pueblo de Dios, cuando huía de Egipto, cuando huía de sus opresores, no lo hacía empujado por el pánico, no lo hacía desorganizado, sino que marchaban en formación de combate. Y eso a mí me rompió la cabeza, porque siempre creí que ellos venían todos desorganizados y ahí se enfrentaron con el Mar Rojo y bueno, Dios hizo el milagro y también pasaron todos desorganizados. Sin embargo, acá me dice que ellos marchaban en formación de combate. Ellos venían respetando las líneas, venían como los soldados preparados para la guerra, preparados para la batalla. Ellos venían en formación de combate, no eran empujados por el pánico ni desorganizados, sino que venían marchando en formación de combate. Y esto se refuerza cuando Moisés, al darle esta palabra de aliento que leíamos hoy en el versículo 13, le dice al pueblo: no temáis, estad firmes. Y le dice, en otras palabras, le estaba diciendo: no tengan miedo, estén firmes, afirmen sus pasos, no se olviden que ustedes están en formación de combate, ustedes están marchando en formación de combate, pero tampoco se olviden que aunque ustedes vengan marchando en formación de combate, preparados para la guerra, es Dios el que pelea por ustedes. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No te olvides, ¿qué te quiero decir con esto? Que aunque el viento parezca soplar fuerte, aunque tengas enfrente ese desafío enorme del Mar Rojo y atrás a tus enemigos que vienen atrás tuyo queriéndote devorar, y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de todos esos pensamientos que vienen como dardos a quitarte la paz, a querer robarte la fe. Aunque tengas todos los enemigos, los angustiadores, los opresores de tu alma detrás y el desafío enorme del Mar Rojo enfrente, no temas, estás firme, afirma tus pasos en Jesús, afirma tus pasos en Dios y no olvides que estás en formación de combate. Pero tampoco te olvides que es Dios el que pelea por vos. Esto se refuerza cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esto me encanta porque Dios le estaba diciendo al pueblo: no se confundan, no se vengan a desorientar. No, le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche, que afirmen sus pasos y marchen. Tienen el Mar Rojo enfrente, sí, pero marchen en fe. Y hoy Dios te dice que estás marchando, que estás en posición de combate. Quizás las situaciones quisieron robarte la esperanza, quisieron hacer flaquear tus fuerzas, debilitarte, quisieron generar miedo, pánico en tu corazón, temor. Pero hoy Dios te dice
que marches, que afirmes tus pasos y marches, que tomes esa posición de combate como hijo de Dios, como soldado preparado para la guerra y marches, que sigas marchando, que afirmes tus pasos y marches. La tierra prometida te está esperando, la corona incorruptible te está esperando, la victoria te está esperando. Marcha confiado, marcha seguro, porque el Señor va a ser vallado sobre tu vida y los enemigos de tu alma no van a poder alcanzarte, no van a poder tocarte. Hay victoria de Dios para tu vida, victoria asegurada, aseguradísima. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Él está con nosotros, en nosotros y por nosotros, entonces tenemos la victoria asegurada. La cruz, la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario nos han provisto de victoria, nos han provisto de libertad, nos han provisto de salvación, nos han provisto de redención. ¿A qué vamos a temer? No temáis, estad firmes. Siempre con los pasos en posición de combate, marchando, sabiendo que quien pelea por nosotros es el Señor mismo. Jehová de los ejércitos, sobre todos los ejércitos, Él está por encima. Y Él pelea por nosotros. Y te puedo asegurar que Él no tiene ninguna batalla perdida. Ese es mi comandante en jefe, ese es el que va enfrente abriendo caminos, ese es el que va usando las circunstancias para abrir camino para sus hijos, para abrir camino para el pueblo de Dios, para preparar ese futuro lleno de esperanza, lleno de gloria, lleno de libertad, lleno de victoria para tu vida y para los hijos de Dios. Hay un pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que con ese pasaje yo quisiera terminar la prédica. Y yo oro para que Dios abra tu entendimiento y que hagas tuyas cada una de estas palabras. Porque todo lo que dice este capítulo, Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, todo eso va a permitir que afirmes tus pasos, que estés firme, que no pierdas la posición de combate, que no pierdas la marcha, confiando siempre en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te invito a buscar ahí en tu Biblia Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante y marcalo. Yo no voy a explicar cada uno de estos versículos. Me encantaría poder explicarlos, pero hoy me acortaron el tiempo. Pero quiero que Dios hable a tu vida. Yo sé que el Espíritu Santo va a traer confirmación a tu espíritu porque estamos hablando palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Todo esto nos va a servir para esta guerra espiritual hasta que nos encontremos con nuestro amado, hasta que nos encontremos con nuestro Señor. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que esta palabra te fortalezca, que esta palabra te anime, que esta palabra te dé firmeza. Sobre todo esto hay algo que no tenemos que olvidar, nuestra posición en Cristo. Y este versículo 13, cuando dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra resistir, el verbo sugiere, voy a leer lo que tengo acá, el verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse cada uno en su terreno. Y esto me encantó, porque resistir es colocarte frente a frente con tu adversario y ponerse cada uno en su terreno, y eso es una resistencia continua. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero resistencia implica que cada uno esté en su terreno ejerciendo presión. ¿Sabes cuál es nuestro terreno? Lo hemos dicho muchas veces. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ese es nuestro terreno. Estamos parados en Cristo. Y bajo ese punto de vista, yo tengo la victoria asegurada si estoy parado en el terreno del ganador, del vencedor. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Yo no tengo por qué rebajarme a su nivel. Mi posición es: estoy en Cristo, sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Ese es mi terreno. Y estoy firme, parado, sabiendo que esa es mi posición, la de victorioso, la de vencedor, la posición que Cristo mismo ganó para mí en esa cruz del Calvario. Satanás ya fue vencido. Él solo pelea como el vencedor. Él da tiros al aire. Él da manotazos de ahogado. La victoria está asegurada para el pueblo de Dios. La victoria está asegurada para tu vida. Así que, como dijo Moisés, estad firmes. No temáis. Estad firmes. Y esa es la palabra que quería compartirte hoy. Y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Si estabas desanimado, desalentado, queriendo perder la compostura, hoy Dios te dice que estés firme, que no temas y que marches, que sigas marchando. Hay un viejo himno que dice: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Es un himno hermoso. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jesús está con nosotros y nuestra posición es la de vencedores. No tenía pensado cantar. Les pido disculpas si por ahí sonó medio desentonado y que no fue acorde con el momento. No tenía pensado hacerlo. Solo me acordé del himno y bueno, pero espero que haya sido de bendición para tu vida. Oro por vos. Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche. Gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor, por darme este privilegio. Gracias por cada uno de los que está conectado, de aquellos que escuchan por la radio, Señor, aquellos que escuchan en diferido. Señor, los bendigo y que haya una gracia especial de firmeza en sus vidas en este tiempo y la confianza plena de que la bandera de victoria está levantada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido, Señor, por aquellos que están pasando situaciones difíciles
en este momento, que tienen todas las características de este viento solano, de este viento devastador, que tiene todas las características de quemar un montón de cosas, de sofocar y de cansar y agobiar. Señor, trae firmeza en sus pasos, nuevas fuerzas, y que ellos puedan ver, Señor, esa victoria que está asegurada para tus hijos, que se paren en fe en tus promesas y puedan resistir con todas las armaduras que nos diste, Señor. Resistir en el día malo y estar firmes para que tu nombre sea glorificado en este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos proveíste, Señor, para que no estemos desprovistos, Señor, de armaduras en los tiempos difíciles, sino que marchemos armados y con la confianza plena en el Dios de los ejércitos que va enfrente nuestro. Gracias, Señor, encomendamos toda esta semana en tus manos. Que tu nombre sea glorificado en las vidas, que las vidas estas, Señor, sean fortalecidas en este tiempo. Cada cosa que emprendan, Señor, sea prosperado. Y guardalos, Señor, guardalos, para que tu propósito se cumpla en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectados. Nos vemos el miércoles otra vez, 20-30 horas, y fin de semana, 20-30 horas. Te bendigo.